Hola, buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta segunda sesión de los encuentros con las experiencias significativas por la primera infancia 2025. Esta primera ocasión en la cual realizamos la convocatoria y en primer lugar quiero presentarles y darle la palabra a Ángela Constanza Jerez de Niñez Ya Colombia, una de las redes que forma parte de Somos Crianza. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias significativas que para nosotros de verdad fue un placer conocer porque nos damos cuenta de todo este movimiento tan maravilloso que existe en la región por mejorar la vida de las niñas y los niños. Entonces, pues hoy tendremos la posibilidad de conocer más de cerca estas experiencias que fueron destacadas, además por un comité evaluador muy importante también de la región y que pues nos permitirán como tener más ideas y entre todos revisar qué podemos hacer mejor para la garantía de los derechos de niñas y niños en la primera infancia. Entonces, le doy ahora ya la palabra a Juli, que nos va a estar contando, a Juliana Vergara, que nos va a estar contando sobre cada una de las experiencias y vamos a ver además unos videos y tendremos la posibilidad de conversar con ellos. Gracias. Vale, Connie, muchísimas gracias. Esta, como les veníamos contando, es la primera vez que realizamos la convocatoria y que Somos Crianza busca visibilizar esas experiencias a partir de las cuales distintas organizaciones, ya sea del ámbito público, privado o del social, también llamado tercer sector, están contribuyendo al desarrollo de niños y niñas en la región. Ahora yo les voy a hacer una breve presentación de qué fue lo que encontramos en esta primera convocatoria regional. Experiencias significativas por la primera infancia es una iniciativa creada por las organizaciones que están presentes, las alianzas, las redes que están presentes en 7 países de la región. Y en los 7 países se desarrolló la convocatoria. En total recibimos 105 postulaciones, que para ser la primera vez que se hace la convocatoria es un número también bastante significativo en línea con nuestro nombre. ¿Qué recibimos de cada uno de los países? Entonces, por Brasil recibimos, por Brasil recibimos 3 postulaciones, recibimos 4 de Chile, 59 de Colombia, 2 de Ecuador, 13 de Guatemala, 17 de México y 7 de Perú. Y están representados, por lo tanto, todos los países que hacen parte de nuestra coalición. Recibimos, como les decía, la convocatoria estaba abierta tanto para empresas del sector privado, entidades del sector público, ya fuera a nivel nacional o nivel regional o nivel local, y tercer sector, es decir, todas las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y sociales. ¿Qué encontramos? Que en todas presentaron de las 4 categorías al menos una postulación. Teníamos 4 categorías: educación inicial, salud y nutrición, crianza con amor y atención integral. El sector social, el sector de las comunidades, de las organizaciones sociales, es el más representativo con 51 postulaciones, la mitad de las postulaciones que recibimos. Luego seguiría el sector privado, que de manera muy interesante participa sobre todo en alianzas, construye muchas alianzas, entonces ellos están presentes con 40 postulaciones y del sector público recibimos unas postulaciones muy interesantes también, pero en una cantidad muchísimo menor, apenas 14 postulaciones desde el sector público en total. Y a partir de ahí realizamos una primera selección en la cual se tuvo en cuenta que se cumplieran los requisitos, digamos, más formales eh, que estaban en las bases de la convocatoria, que se encontraban tanto en la página de Somos Crianza como en sus redes, quienes las cumplían al pie de la letra
y adicionalmente, pues quienes lograron con evidencia también sustentar mucho mejor. Hay que entender, nosotros no estábamos en los territorios, en las ciudades, en las zonas donde estaban las iniciativas, por lo tanto, pues nos basamos en la información y la evidencia, que también era un requisito, era lo que nos permitía conocer un poco más de las experiencias significativas. Así llegamos a una preselección de 29 postulaciones en cada una de las, en total de por las 4 categorías, y de allí entonces se entregan los reconocimientos y las menciones especiales. El martes ya tuvimos la presentación de 3 de estas iniciativas. Estuvimos con el reconocimiento en salud y nutrición, Semillas de Apego de la Universidad de los Andes de Colombia. También nos acompañó el reconocimiento en Crianza con Amor. Yo disfruto de ser papá de Zumbi, Servicios Educativos y Propuesta Social de Perú. Y nos acompañó del reconocimiento de educación inicial el programa Naturalizar de la Fundación Naturalizar de Chile. Hoy, quien nos acompaña, la mención especial en educación inicial, Sabia, el buen vivir en el HAS, no compitas, haz compitas, de la institución educativa distrital José Asunción Silva de Bogotá, Colombia. Nos acompaña el reconocimiento en atención integral, el modelo para el desarrollo infantil temprano de Un Kilo de Ayuda de México. Nos acompaña también la mención especial en atención integral, Juega conmigo de Child Fund Guatemala, y nos acompaña una mención especial fuera de las 4 categorías, la experiencia educativa AEIOTU. Y antes de darles a ellos la palabra, primero a través de unos cortos videos que nos compartieron y luego a través del conversatorio, quisiéramos también puntualizar en unas observaciones que creemos que son importantes para las organizaciones, para las alianzas que se presentan a convocatorias, no solo de reconocimientos o premios, sino también en temas de financiación y de acompañamiento. Y es algunas características que fueron transversales a las postulaciones que analizamos y que revisamos una por una. Y el primero es el tema de cómo se caracterizan las organizaciones. Encontramos, por ejemplo, organizaciones sociales que se caracterizan como organizaciones privadas, y luego pues vemos que realmente no tienen un fin de lucro, sino es lo opuesto. Em, a veces encontramos una falta de cifras concretas sobre la población intervenida, sus beneficiarios y los logros cuantitativos. Se va mucho hacia lo cualitativo, pero entendemos que puede ser difícil medirlo. Es importante a la hora de entrar en una convocatoria de la característica que sea, que esas cifras estén presentes y permitan ver a quien no está en el terreno conociendo la experiencia, cuál es su impacto, quiénes son sus beneficiarios, cuál es la magnitud de la organización o de la iniciativa que se está presentando. Y también tenemos imágenes y videos que realmente no nos dan, no nos cuentan suficiente sobre lo que están haciendo. Más allá de la calidad de los equipos que se utilicen, es qué historias se está contando, cómo se podrían construir historias que cuenten un poquito con mayor detalle, con mayor profundidad, qué está haciendo la organización y su iniciativa. También encontramos en las organizaciones públicas que los ciclos de gobierno marcan mucho las políticas públicas alrededor de primera infancia, y que incluso procesos que llevan 8, 10, 20, 30 años se cuentan como si fueran parciales, como si llevaran apenas lo que lleva el gobierno de turno, cuando en realidad tienen una trayectoria, un recorrido, un impacto de muchísimo más largo plazo. Y eso es importante porque a la hora de presentarlo, pues si se presenta solo algo parcial y no todo el recorrido, pues se pierde esa visibilidad que debería tener. Es importante decir que reconocemos, por supuesto, el esfuerzo que implica sentarse a hacer un formulario, a responder, a buscar esas imágenes o esos videos que sustenten y apoyen, y en todos reconocemos eso. Y es importantísimo el esfuerzo que se hace. Tenemos sobre todo oportunidades de mejora y oportunidades de convertir esas experiencias de cada una de las organizaciones y de los países en un espacio de intercambio, de conocimiento, de enriquecimiento mutuo
y pensamos que con experiencias significativas por la primera infancia, lo que podemos es crear y facilitar ese espacio para que se encuentren, se conozcan y esos retos, pero también los logros, se puedan compartir en entornos similares como los que tenemos en los distintos países de la región, en los 7 que participan actualmente en Somos Crianza a través de esta coalición y sus distintas redes, pero también en otros países que aunque no estén, puedan acceder a este gran conocimiento que se ha desarrollado desde cada una de las experiencias que compartieron con nosotros su trayectoria. Eso en cuanto a lo que vivimos en esta primera versión de experiencias significativas por la primera infancia. Eh, También pues decir que contamos con un jurado de expertos de muy, muy alto nivel que nos acompañó durante todo el proceso de selección y durante buena parte de la convocatoria. Contamos con Ariela Luna de Perú, con Betsabe Butrón también de Perú, con Leonardo Llanes de Venezuela, con Lorena Rivera de Chile y con Constanza Alarcón de Colombia. Ellos, desde su conocimiento y experiencia, tanto en el sector social como en el público y el privado, lo que nos permitieron fue, por supuesto, ampliar la perspectiva, reconocer factores claves como innovación, creatividad y sostenibilidad, y aplicar esos criterios a la hora de revisar la preselección de las diferentes postulaciones. A ellos nuestro agradecimiento también. Fue una labor muy ardua la que ellos realizaron y la que permitió pues que estos reconocimientos que les presentamos y estas conclusiones a las que llegamos sean bastante satisfactorias para de nuestra parte. Esperamos pues también para quienes luego cuando estén reviviendo los encuentros en nuestro canal de YouTube o cuando conozcan la publicación que les daremos a conocer en los próximos días, pues se den cuenta de cuál es el valor del trabajo que ellos también realizaron con Somos Crianza, con el equipo de Somos Crianza. Entonces, ahora les vamos a presentar los videos de cada una de las experiencias que nos acompaña el día de hoy y vamos a iniciar con el modelo de atención, de modelo para desarrollo infantil temprano de 1 kilo de ayuda de México. ¿Qué sucede cuando apoyas a 1 kilo de ayuda? Nos encargamos de desarrollar mensualmente a más de 23,000 niñas y niños menores de 5 años, llegando a más de 389 comunidades indígenas y rurales. Realizamos en cada comunidad evaluación y estimulación temprana, pruebas de anemia, entrega de paquetes nutricionales, suplementación, talleres de crianza amorosa, nutrición saludable y juego, así como toma de peso y talla. Y te preguntarás, ¿todo esto para qué? En México, 5 de cada 10 niños y niñas viven en pobreza. Desde la gestación hasta los primeros 5 años de vida es cuando niñas y niños presentan un mayor desarrollo físico, cognitivo y socioemocional. Si no aprovechamos esta breve ventana, pueden tener secuelas permanentes, como retraso en el crecimiento, vulnerabilidad a enfermedades y bajo rendimiento escolar y laboral. La solución está en nuestras manos. Despertemos juntos la esperanza. Ahora vamos a ver el video de la mención especial de educación inicial, Sabia, el buen vivir en el HAS, no compitas, haz compitas, de la educación educativa distrital José Asunción Silva de Colombia. Escenario que acoge a familias campesinas, indígenas, afrodescendientes, migrantes, mestizas. Las infancias que les acompañan ingresan al sistema escolar, uno de estos el Colegio José Asunción Silva, pero a veces se estrellan con un mundo tan distinto al propio que, sumado al tránsito vivido, va despojando su esencia cultural, desarraiga sus raíces y modo de vida, además de un imaginario por la educación inicial como preparación para la primaria que invisibiliza la potencia que esta etapa de desarrollo posibilita desde la exploración.
Pero un día, el caparazón del caracol dejó divisar un sinnúmero de saberes ancestrales contenidos en la madre tierra, el tejido, la artesanía, oralitura, gastronomía, que fue demostrando cómo se conjugaban a los procesos de los infantes, favoreciendo sus desarrollos de manera cíclica, significativa y pertinente, además de cimentar pedagogías colectivas por la paz, su identidad cultural, sanar el dolor del destierro y conservar sus derechos culturales. Así nace Sabia, una transformación curricular que se entreteje como plan de vida desde un diálogo de justicia epistémica entre el saber ancestral y los ejes de desarrollo de la primera infancia, donde las actividades rectoras erigen una apuesta intercultural. Allí la diversidad es un puente para ser amigo, compa y trascender a la mirada de competencia y homogenización de procesos por una donde la iconografía, la armonización de los espacios, la maloca, la chagra, el plan de vida y la resolución de conflictos dan cuenta de la cultura. Esta aventura de caracolas y compas sigue su andar para que el buen vivir en las escuelas sea siembra y cosecha, desde los saberes de las casas a cuestas que cada uno lleva. No compitas, se compita. Compitas, as compitas, somos escuela, territorio de Colombia. ¡Ay, hombre! Ahora veremos el video de la mención especial en la categoría de atención integral que corresponde a la experiencia Juega Conmigo de ChildPod Guatemala. La primera infancia en Guatemala enfrenta una situación crítica. La pobreza, la discriminación y la desnutrición afectan a más de 2 millones de niñas y niños menores de 5 años. En comunidades rurales e indígenas, la realidad es aún más dura. Hasta un 75% de la población vive en pobreza y la desnutrición crónica afecta al 70% de las comunidades indígenas. A esto se suma la falta de estimulación temprana en los hogares y la débil implementación de programas y servicios dirigidos a la primera infancia. Esto hace más grande la brecha de las desigualdades desde los primeros años de vida. El proyecto Juega Conmigo planteó como solución fortalecer las prácticas de crianza y promover el crecimiento y aprendizaje a través del juego en niñas y niños de 0 a 4 años en comunidades rurales en Guatemala. Involucró a madres, padres, cuidadores, comunidades y autoridades a participar en un programa diseñado con base en evidencia y adaptado a contextos indígenas y rurales. Con ello, se fortalecieron las capacidades de los cuidadores, creando ambientes enriquecidos mediante el juego significativo, permitiendo que las niñas y los niños alcanzaran sus hitos de desarrollo, fortalecieran su creatividad y desarrollaran hábitos de aprendizaje para toda la vida. Además, la participación comunitaria y gubernamental aseguró un entorno más favorable y sostenible para la primera infancia. El proyecto Juega Conmigo fue posible gracias a Fundación Lego, impactando la vida de miles de niñas y niños. Los resultados evidencian un progreso notable en el grupo que recibió la intervención. Al inicio del proyecto, un 56% de niños tenía un desarrollo infantil adecuado. En 18 meses, el 77% de los niños y niñas mejoraron el lenguaje, las interacciones sociales, el desarrollo motriz y cognitivo. Este avance de 21 puntos porcentuales es una muestra clara de que con acompañamiento y juego, la infancia puede crecer en entornos estimulantes que amplían las oportunidades de desarrollarse plenamente, acercándonos a la meta del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible. El proyecto ha tenido mucho éxito y ha sido replicado en Uganda, Etiopía, Brasil, México y Honduras, traduciendo los materiales a 20 idiomas en total en los países de intervención, impactando en Guatemala a más de 20,000 niñas y niños y 33,000 en el resto de los países. En el 2024, 100 Global Collection reconoció el trabajo del proyecto por su innovación y la generación de impacto en la primera infancia en Guatemala. Con el apoyo correcto, las niñas y los niños juegan, aprenden y crecen. Y cerramos esta presentación a través de videos con la mención especial a la experiencia educativa a EIOTU. En Latinoamérica. Durante
En AEIOTU trabajamos para garantizar una educación inicial de calidad que transforme la vida de la primera infancia en Latinoamérica. Durante 17 años hemos desarrollado soluciones integrales que llegan de distintas maneras, gestionando jardines infantiles propios o en alianza con el sector público y privado, fortaleciendo capacidades en los territorios mediante formaciones y capacitaciones, y creando herramientas digitales que amplían nuestro alcance. Gracias a esta iniciativa, más de 87.000 maestros y maestras y más de 1.8 millones de niños y niñas han vivido una experiencia educativa innovadora, humana e inclusiva. En América Latina, millones de niñas y niños aún enfrentan desigualdades en el acceso a educación inicial de calidad. Muchos maestros y maestras carecen de recursos pedagógicos, acompañamiento y herramientas para responder a la diversidad de contextos. El reto es grande: garantizar experiencias educativas significativas, inclusivas y transformadoras para cada niño y cada niña. Nuestro modelo pedagógico, la experiencia educativa AEIOTU, trasciende las fronteras del aula para que el cierre de la brecha educativa sea un esfuerzo sistémico. Involucra a familias, maestros y maestras, líderes educativos y comunidades enteras a través de diversas estrategias, como por ejemplo, en Colombia creamos el Centro de Materiales AEIOTU, un espacio innovador donde maestras y maestros, familias y la comunidad hacen parte de un sistema de economía circular, cuidado medioambiental a través del reciclaje, movilización del pensamiento y transformación del material reciclado en herramientas. Este centro impulsa comunidades de práctica que transforman el juego en aprendizaje, inspira la creatividad y multiplica el impacto en cientos de entornos educativos, al mismo tiempo que crean conciencia ambiental y transforman toneladas de material reciclado. En México, junto a Fundación Lego, impulsamos talleres de formación continua como ambientes favorables de aprendizaje a través del juego, hoy parte del catálogo oficial de formación docente en más de 9 estados. Con 20 horas de duración en modalidad digital y de acceso gratuito, ya han permitido que más de 6.000 maestras y maestros se capaciten en todo el país. De esta manera, contribuimos a que las aulas se conviertan en espacios de juego, inclusión y diversidad, tal como lo enmarca la nueva escuela mexicana. Con estas y otras soluciones integrales, maestros y maestras en Colombia y México cuentan hoy con herramientas innovadoras para enriquecer sus prácticas educativas. Miles de niñas y niños disfrutan experiencias más creativas y participativas, y las comunidades reconocen el juego como un camino hacia la equidad y el bienestar colectivo. Transforma el presente y el futuro de la primera infancia con nosotros, por una infancia libre y feliz. Hola, muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias, Juli, por esta presentación y pues muchas gracias a todos los participantes por hacer la tarea juiciosa de compartirnos en tiempo récord sus experiencias para este webinar. Vamos entonces a pasar a un conversatorio en el que los voy a ir llamando y les voy a pedir el favor que vayan prendiendo sus cámaras para que podamos entrar en materia. Como ustedes saben, anteayer tuvimos la primera parte de este conversatorio con 3 de las experiencias, como ya les decía Juliana. Mi nombre es Diana Urueña, yo soy parte del equipo de la Secretaría Técnica de Somos Crianza y estoy muy contenta de estar acá porque para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora poderlos leer, poder estudiar sus experiencias, poder aprender de ustedes y pues por supuesto estamos muy emocionados de poder tener también esta conversación con las experiencias que acabamos de ver. Entonces voy a pedirle a Eduardo Tebar, gerente de investigación, monitoreo y evaluación del área de investigación de Un Kilo de Ayuda, que por favor prendas tu cámara, Eduardo. Hola. Invito también a Tatiana Escorcia, de la Institución Educativa Distrital José Asunción Silva, de Bogotá, Colombia, para que también prendas tu cámara. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Invito también a Lisa Hernández, directora de Child Fund Centroamérica. Hola Lisa, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, bueno.
Mafer también está con nosotros, ¿cierto? Sí, entonces invito a Mafer Morán, también especialista de incidencia y protección de Child Fund. Bienvenida, Mafer. Brenda Muchas Pat- gracias, Diana. Ay, ¿Cómo estás? Tranquila. Brenda Patricia González García, Country Manager de la experiencia educativa IO2, por favor. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Y Daniel Castaño, gerente de desarrollo de nuevos negocios de IO2. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Yo, buen día, gracias, muy bien. ustedes muy juiciosos con su fondo de pantalla. Yo tuve aquí un problema y tuve que reiniciar, reconfigurar, pues me quedé sin fondo de pantalla, pero bueno, vamos adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá. Yo creo que los videos y lo que ustedes mandaron por escrito, que ya pues los audientes que nos están acompañando nos pues tendrán la oportunidad de conocernos, hablan muy bien de la experiencia y documentan muy bien la experiencia que ustedes han adelantado. Para nosotros es muy importante desde Somos Crianza por la labor que desarrollamos, pues explorar un poco un par de cosas que les vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque básicamente para Somos Crianza la intención de juntar redes de trabajo de primera infancia de 7 países de la región es justamente posicionar la primera infancia como una prioridad en la agenda pública. Y parte de ese posicionamiento, lo sabemos muy bien ustedes, nosotros y todos los que hemos estado en estos procesos de trabajo, que depende en gran medida, si no decir en toda medida, de los adultos, que formamos parte del ecosistema de trabajo de los espacios donde se trabaja por la primera infancia en la región. Como ustedes vieron en la presentación de Juli, pues la mayoría de propuestas que recibimos fueron con respecto a educación inicial, en el marco de la atención integral y con respecto a atención integral. Lo que no quiere decir que no hayan experiencias pues en los otros entornos. Sin embargo, en cualquiera que sea el entorno de trabajo con primera infancia, pues quien hace la diferencia es el adulto. Y ese adulto puede ser una maestra, un cuidador, un pediatra, un enfermero, es decir, somos muchísimos, incluso nosotras y nosotros mismos. Por eso la primera pregunta es, ¿cuál ha sido la estrategia clave para involucrar de forma genuina y permanente a madres, padres y cuidadores en sus procesos? ¿Cuál ha sido esa clave que ustedes han encontrado para lograr y sostener ese involucramiento? Entonces, yo me voy a permitir aquí como llamarlos en orden, en el orden que tenía aquí mi lista de presentación. Les agradezco pues como que sus respuestas sean concretas y que sean muy claras para nuestra audiencia. Entonces sigue Eduardo, por favor, de Un Kilo de Ayuda de México. Gracias, Diana. Gracias a todos. Buenos días. Desde Un Kilo de Ayuda estamos muy honrados de haber sido reconocidos como una experiencia integral y bueno, muy contentos de estar por acá compartiendo un poquito de lo que nosotros hacemos en varios estados de México. Y concretamente, para esta primera pregunta, nosotros nos permitimos preparar unas breves líneas para justamente ser concretos y procedo a dar lectura. Em, la estrategia clave para involucrar a mamás, papás y cuidadores principales en los procesos de nuestro modelo de desarrollo infantil temprano, que nosotros llamamos MIDIT, ha sido la formación y acompañamiento comunitario centrado en las necesidades reales de las personas, reconociéndolos no solo como receptores de servicios, sino como agentes activos en el desarrollo integral de sus hijas e hijos, ¿no? Y entonces esto lo realizamos a través de talleres participativos, materiales de capacitación en español y en diversas lenguas indígenas y las dinámicas de participación lúdica para mejorar la nutrición y estimular oportunamente las áreas del neurodesarrollo en el hogar. Este enfoque que nosotros nos preocupamos mucho que tenga una base científica sólida y también utilizando y capturando las experiencias locales nos han permitido a través de casi 40 años generar vínculos de confianza, asegurando la continuidad de la participación y aquí acotar la participación activa, porque muchas veces pues se hacen reuniones, pero
no participan las personas, están presentes, pero digamos que a la vez no están. Nos ha permitido, ¿no?, generar este tejido entre, digamos, la base trabajadora comunitaria de nuestro modelo con las familias con las que trabajamos en varios estados de la República Mexicana. Muchas Gracias. gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sigue, Tatiana, por favor. Hola, muy buenos días. Bueno, desde la voz de maestra y también quisiera aquí en representación de mis dos maestras inspiradoras que me acompañan en este momento en la escuela con los niños y niñas, Florelisa Ropero y Giovanna Villamil, dar respuesta a esta pregunta. Nosotros como institución pública nos enfrentamos cada año a recibir familias que han sido además, digamos, desterradas de sus territorios, ¿no? Han sido desplazadas y en ese tránsito se enfrentan a muchas violencias, a muchos etiquetamientos que hacen que pues se enfrenten a la escuela como que otra vez ante un muro. Y reconocer a los niños y niñas y acompañarlos en ese proceso sería imposible si nosotros no sanamos primero lo que han venido aconteciendo con las familias. Por eso el papel que nosotros les damos a las familias y a los cuidadores es el de sabedoras de los procesos. Y ellos son reconocidas así. En ese orden de ideas, ellos son invitados al aula como sabedores a compartir pues justamente sus saberes ancestrales, todos sus conocimientos, y al ver que estos empoderan a las infancias, pero además fortalecen su identidad cultural, pues van transformando también el papel que cotidianamente se le ha dado a la familia dentro de la escuela. Saberes como la huerta, como la maloca que ustedes pudieron evidenciar ahí, han sido gestados desde las voces de las familias y en ese sentido, pues la comunidad educativa se empodera. Y sumado a ello, las familias además van sanando todo ese dolor del etiquetamiento, del destierro, de la exclusión y van redescubriendo su propia historia de vida. Eso sería básicamente para nosotros. Muchísimas gracias, Tatiana. Sigue, Lisa, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero de parte de Chalfon queremos dar gracias por habernos sido considerados para esta posición. Creo que para nosotros es muy importante que otras organizaciones pares también vean algo útil en el trabajo que hacemos y cómo servimos a las comunidades. Para poder responderle concretamente, la estrategia constituyó de 3 partes. La primera, y creo que la más importante, era involucrar a las familias trabajando con organizaciones de base, es decir, Chalfon implementa directamente, pero también implementa con socios locales, que primero conocen perfectamente el contexto local, hablan el idioma y tienen el tema de pertinencia cultural. Entonces, eso fue básico para poder hacer una estrategia que fuera sostenible. El segundo tema era mantener informadas a las autoridades, las hicimos parte de esto. Autoridades locales que van desde autoridades ancestrales, así que te entiendo perfectamente lo que estabas comentando, pero también las autoridades municipales, es decir, al estar ellos informados de lo que estábamos haciendo, primero ayudamos a que se sensibilizaran en el tema de la primera infancia, como decías, Diana, tenemos que empezar por los adultos y principalmente por los adultos que tienen un poder de decisión. Entonces, eso permitió la comunidad se viera respaldada y se involucrara un poco más. Y el tercer componente era que los materiales fueran contextualizados y adaptados con mensajes en el idioma local. Al final esto se tradujo a más de 20 idiomas, pero en Guatemala por lo menos se tradujo a 5 idiomas distintos en las áreas donde estamos trabajando. Y eso permitió que la gente identificara su idioma, identificara el mensaje y pudiera ponerlo en práctica, lo cual nos permitió que fuera más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisa. Y desde IO2 no sé quién va a compartirnos su respuesta. Daniel. Y hola, buen día. Pues desde tú nos sentimos muy felices de estar compartiendo con ustedes estas experiencias y adicionalmente pues recibir este reconocimiento. Para nosotros las familias se convierten justamente como lo mencionaban también varios colegas y varias colegas que están acá, en el eje central del acompañamiento a la niñez. Desde nuestra perspectiva de cambio sistémico, entendemos que están los niños y las niñas en el centro de todas nuestras acciones, pero que adicionalmente en este microsistema, ecosistema y gran sistema, pues tenemos que trabajar de la mano junto con las familias, junto con los cuidadores, junto con las personas que están acompañando la cotidianidad de los niños y las niñas. Entonces, nuestro modelo educativo de YouTube, desde el primer momento, tiene en cuenta a las familias y a los cuidadores
para la transformación del contexto de la niñez. Y adicionalmente, lo que nosotros hacemos es que también lo que sucede en el aula se convierte en un reflejo de lo que va a pasar en casa. Entonces, muchas veces son las familias las que dicen, imagínense que mi hijo o mi hija llegó diciéndome que para resolver el conflicto que tenemos aquí en casa, pues hiciéramos una asamblea. Y la asamblea es el primer momento de encuentro que los niños y las niñas tienen al momento de arrancar todas las sesiones en la mañana o los espacios en la mañana. Se conversa, se dialoga, se discute, se llegan a acuerdos y desde ahí empezamos a transformar el contexto de la niñez y de sus familias. Pues para tener también la perspectiva de nuestros colegas en México, le doy paso a Brenda. Gracias, Daniel. Bueno, solo para complementar, algo bien importante también es esta visión de dejar capacidad instalada, ¿no? O sea, en esta visión de cambio sistémico que ya comentaba Daniel, es importante que los proyectos se traduzcan también en fortalecer y promover, digamos, como todas esas formaciones de líderes locales que puedan después, ¿no? De la implementación de un proyecto específico puedan continuar con esa réplica y la sostenibilidad de la intervención que se dio, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido también las familias juegan un rol importantísimo porque además desde la fase de diseño, de implementación y de evaluación de los proyectos se les incorpora y se incorpora como todo su saber y pues todo el tema de el contexto. También decirles que el modelo educativo IOTO es importantísimo que se pueda adaptar a cada uno de los contextos y pues de las comunidades, de los usos y costumbres y sus saberes, ¿no? Nada más eso como puntualización también. Muchísimas gracias. Creo que para nosotros también parte de entender en el ecosistema de primera infancia cómo se hace un ejercicio que resulte efectivamente en el posicionamiento del tema en la agenda pública pasa necesariamente em, por esa fineza del trabajo que tiene con las familias que ustedes muy bien lo han descrito. Tanto en el webinar de antes de ayer como en este de hoy encuentro elementos comunes muy potentes, como por ejemplo lo que ustedes refieren en términos de construcción de la confianza, de ser respetuosos en las llegadas a los territorios, a las familias, a las comunidades, hablar su idioma, su dialecto, su lengua, lo que corresponda, traducir los materiales, acercarlos a las familias, reconocer sus condiciones particulares, no solamente por asuntos de pertenencia étnica, sino también por una condición que es común a la región, que es la de la condición migratoria. Y pues nos emociona mucho también un poco como encontrar, no solamente ahora que los escuchaba, estaba recordando nuestras conversaciones con los jurados, porque ellos decían, es muy difícil elegir como cuáles son esas experiencias que uno podría reconocer. Y básicamente experiencias como la del colegio, la de No compitas, haz compitas y la de IO2, justamente nos sorprendieron por esa capacidad que tienen de, digamos, de sostenerlo en los entornos en donde surgieron, ¿no? Y de multiplicarlo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta justamente está relacionada con algo que nosotros quisiéramos aprovechar su presencia para que le compartan a nuestra audiencia y a las otras organizaciones que también presentaron propuestas, que también están interesadas en hacer de la primera infancia una prioridad. ¿Cuáles serían esas tres claves o recomendaciones para lograr sostenibilidad de los procesos? Y esa sostenibilidad en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos financieros, en los aspectos sociales, comunitarios, en los aspectos incluso de política y de generación de evidencia. ¿Cómo han hecho ustedes para lograr y qué le podrían decir a los demás en tres puntos, en tres claves, para lograr sostenibilidad a mediano y largo plazo? Entonces, sigamos en el mismo orden. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Gracias, Diana. Bueno, desde un kilo de ayuda tenemos tres puntitos que consideramos han sido torales para mantener nuestra intervención en las diferentes comunidades. El primero de ellos es fortalecer las capacidades locales, digamos, en dos sentidos. La gente que colabora con la institución, que deriva de las zonas donde estamos trabajando,
Y luego la otra vertiente es propiamente la comunidad que se integra por las familias, los niños, ¿no? Entonces creemos que invertir en la formación continua eh, para asegurar que cuenten con herramientas técnicas y conocimientos técnicos sobre desarrollo infantil temprano, eh, lo consideramos fundamental y es que es muy hermoso ver a las personas, a las familias, a nuestras comisionadas voluntarias que viven en las comunidades, hablar sobre temas que muchas veces, digamos, están posicionados en la academia, en la investigación y ver cómo se traslada este conocimiento técnico a un lenguaje muy natural. Creo que esa es una parte bien, bien linda, ¿no? De bajar todo este conocimiento, de cómo lo bajan las familias, ¿no? En un lenguaje propio, ¿no? Entonces, creemos que esto permite asumir un rol protagónico de quienes participan en el modelo y incentiva que el conocimiento permanezca en las comunidades más allá de una intervención externa, ¿no? Es decir, consideramos que esto podría generar que el conocimiento se perpetúe en diversas generaciones. Luego la segunda es, que lo mencioné hace ratito, la participación activa de madres, padres y cuidadores principales, ¿no? Eh, Creemos que promover la corresponsabilidad mediante talleres participativos, espacios de diálogo y estrategias de aprendizaje práctico en donde se reconozcan los saberes de cada una de estas personitas que son tan importantes. Y entonces consideramos que cuando las estrategias de aprendizaje práctico se apropian, ¿no? Se mejoran las prácticas de crianza, de nutrición, de estimulación, ¿no? Y estas, digamos, pasan a formar parte de la vida cotidiana de las familias, ¿no? Fortaleciendo la permanencia digamos, de estos procesos de aprendizaje. Y finalmente, la tercera es construir alianzas robustas y con ello generar recursos para que nuestro modelo sea sostenible, ¿no? Entonces, en este sentido, en un kilo de ayuda nos hemos preocupado por consolidar alianzas con instituciones públicas, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Salvador Subirán, por hablar algunas de salud. También tenemos alianzas con instituciones privadas y académicas que de alguna forma nos aseguran en el tiempo contar con financiamiento, acompañamiento técnico y visibilizar las acciones que nosotros podemos llegar a convertirlas en una intervención y a nivel local consideramos que debemos de fomentar mecanismos de organización y de liderazgo y participación comunitaria que permitan mantener iniciativas como bibliotecas, espacios de juego, lactarios en la comunidad, todo esto en aras de, digamos, en las comunidades generar ambientes saludables que favorezcan el adecuado desarrollo de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tatiana, sigue por favor. Bueno, lo vamos a decir, bueno, en estos tres elementos. El primer elemento sería ser caracol. El caracol es un animalito que él mismo sana sus heridas con su propia baba, ¿no? Y eso lo hemos aprendido de nuestras familias. Pese a todo el destierro y los etiquetamientos y violencias que han vivido, ellos van sanando el dolor del destierro cuando encuentran a un otro que los acoge. Entonces, para nosotros uno de los elementos que nos ha permitido también permanecer ha sido el trabajar como caracoles, y aquí estoy hablando de maestros, de infancias, de directivas, de la comunidad, y en ese sentido nos arraigamos a un elemento clave dentro de la experiencia que es la comunitariedad, es decir, trabajar de mano con la comunidad, pero desde un relacionamiento que reconoce al otro como distinto y desde esa diversidad o desde esa diferencia también me apropia a mí mismo. El segundo elemento sería, y lo dice nuestro logo, no compitas, se compita.
Y hay una diferencia entre estar compitiendo por quién sabe más, por quién puede más o por la posición, a cuando yo me vuelvo compa. Compa es una palabra que recuperamos de la lengua muisca, porque hemos tenido comunidad indígena en nuestra institución, que significa ser par, ser amigo, ser hermano. Y ese sería el segundo elemento, cuando uno trabaja en equipo entre compas, maestros, familias, cuando uno trabaja como en esa diariedad frente al otro, pues también va apropiando como esos elementos que son importantes y allí entonces propiciamos redes. Entonces tenemos, por ejemplo, las redes con la Junta de Acción Comunal, con la Plaza de Mercado, con los lugares donde trabajan los papás, redes, por ejemplo, con universidades en licenciatura en educación infantil que permiten que sus procesos de práctica lleguen a la escuela para que las estudiantes también se empiecen a formar en esos elementos también interculturales. Eso hace pues que la experiencia también vaya tomando más potencia. Y un tercer elemento que lo vamos a llamar ser tejido, porque el tejido se anuda, pero el tejido también a veces se enreda y para desenredarlo requiere también de un otro. Y en ese sentido, para ser tejido, algo clave es siempre sistematizar la experiencia. Hay experiencias bellísimas, pero si nosotros no nos damos a la tarea de contarlas, escribiendo por medio de videos, de audios y de empezar a circular el saber, pues no vamos tampoco a saber en qué estamos fallando y qué podemos potenciar. Entonces, en la medida en que nosotros hemos sistematizado, escrito o nos hemos presentado en distintos eventos, no solamente damos a conocer lo que estamos haciendo, sino que también aprendemos de los otros. Y allí ese tejido se va haciendo mucho más fuerte. Esos serían los tres elementos. Muchísimas gracias, Tatiana. Sigue, por favor, Mafer. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias al equipo y colegas que están acá. Em, pues qué bonito todo lo que mencionaba Tatiana. Nosotros también tenemos tres elementos de alguna manera como un poquito más formales, más técnicos, por así decirlo. Em, Bueno, pues contarles que nosotros hemos identificado tres elementos para garantizar la sostenibilidad y el primero fue que trabajamos en alianzas, buscamos establecer muchísimas alianzas con instituciones de gobierno, con sociedad civil, con el sector privado, porque nos interesaba mucho compartir lo que habíamos desarrollado durante el proyecto, las sistematizaciones, como mencionaba Tatiana, y pues de alguna manera incidir en hacer, en la creación de políticas públicas para que se reconociera la importancia del juego como un elemento indispensable para el desarrollo integral de la primera infancia. Em, Comprendemos que establecer, que incidir en políticas públicas, pues en algunos países y en otros contextos era bastante complejo, entonces nunca perdimos de vista hacer incidencia a nivel comunitario incluso, porque pues de esta manera también podíamos como volver a las raíces e incidir en distintos niveles. Luego, algo muy importante, de hecho esto era un componente de la teoría de cambio del proyecto y era desarrollar capacidades a nivel local. Nosotros le apostamos muchísimo por invertir en la formación de equipos comunitarios, principalmente porque identificamos más bien que en los países donde se estuvo implementando, no había mucho personal técnico capacitado para atender a la primera infancia y como mencionaban anteriormente los compañeros, pues sabemos que gran parte del éxito del desarrollo integral o del desarrollo infantil temprano son las interacciones con las personas más cercanas. Entonces, invertimos muchísimo en formar equipos comunitarios, en formar técnicos que pudieran liderar, dar seguimiento a las acciones y de esta manera, pues, reducíamos la dependencia de actores externos porque, pues, son equipos permanentes y que van a quedarse en las localidades. Y bueno, de alguna manera estos equipos también participan o inciden en la toma de decisión a nivel local e incluso municipal y departamental. Y por último, esto fue algo que intentamos hacer y que lo logramos, y era asegurar fuentes de financiamiento sostenibles. ¿Cómo lo hicimos? Pues
identificar diferentes fuentes de financiamiento, diversificarlas y establecer mecanismos para que nos permitieran asignar presupuesto de manera recurrente, independientemente a la donación que habíamos recibido. Entonces, pues básicamente serían estas tres, como estos tres elementos, estas tres recomendaciones que nosotros estaríamos compartiendo con ustedes. Muchas gracias, Mafer. Daniel, sigue, por favor. Brenda. Diana, queríamos hacer ahora un cambio. Me gustaría Ah, primero bueno, perfecto. Sí, empezar perfecto. platicando em, desde el contexto mexicano. Y a ver, la primera que nos parece fundamental tiene que ver justo con este tema de institucionalizar el conocimiento, no comprometer la calidad y siempre generar sistemas de monitoreo y evaluación. Creemos como súper importante todo el tema de la documentación y la sistematización de las intervenciones que se tienen para que no dependan siempre como de las personas, sino que queden como incorporados los procesos en las organizaciones, en las instituciones públicas, en las comunidades y con las personas aliadas, ¿no? Desde luego, para nosotros el tema de la calidad, nunca comprometer la calidad de las intervenciones y de esta experiencia educativa de IO2, bueno, pues eso para nosotros es fundamental. Y generar estos sistemas de monitoreo y evaluación para que los proyectos o las intervenciones concretas puedan tener recalibraciones, ¿no? A lo largo de el tiempo, incluso durante la marcha, ¿no? Es importantísimo para nosotros ese tema. Otro es que nos parece importante ser de alguna manera un amplificador de las voces de las niñas y los niños. Difícilmente, bueno, al menos en México tenemos muy pocos espacios de escucha de niñas y niños sobre sus derechos, sobre sus necesidades, sobre lo que quieren, sobre cómo ven y qué quieren de la vida, ¿no? Sobre todo el tema también de aprendizaje a través del juego. Entonces, en ese sentido, nos parece importante convertirnos en un amplificador de estas voces, ¿no? De ellas y ellos, pues para ser escuchados. Y finalmente, pues el tema de búsqueda de nuevos aliados, ¿no? Sabemos que no podemos trabajar en solitario, sino tenemos que trabajar en redes, a través de identificación de liderazgos muy concretos, por ejemplo, en gobiernos subnacionales o a nivel nacional. Pero es importantísimo identificar como todos esos aliados nuevos que están dispuestos a apostarle, ¿no? Pues a la primera infancia. Eso básicamente ya. Ahora sí, cedo la voz a Daniel. Gracias, Brenda. Y por la experiencia también de Colombia, ya digamos que a nivel general de IoT, tenemos otras tres perspectivas también que se complementan con lo que Brenda nos decía. La primera de ellas es que no tengamos miedo a innovar. De hecho, al estar involucrados constantemente con niñez, entendemos todo el tiempo la posibilidad creativa que existe en la cotidianidad de los niños y las niñas y que no hay personas que se tomen más en serio el juego que los niños y las niñas. Entonces, en esa lógica, nosotros también deberíamos estar en esa sintonía e innovar constantemente sin temor a ello, ¿no? Y es lo que nos permite también pasar a una segunda recomendación que tenemos desde tú o una expectativa o una perspectiva y es diversificar nuestras fuentes de ingreso. Al innovar nuestras acciones en nuestras formas de respuesta a la niñez, pues también estamos diversificando los posibles aliados y donantes que surjan para dar continuidad a nuestro trabajo. Y la tercera clave que tenemos acá es pensar en agilidad, calidad, equipo. Agilidad para brindar respuestas y para adaptarnos al contexto y entender qué es lo que requiere el mercado y qué es lo que está pasando en la realidad de los niños y las niñas y en los contextos en los cuales nos movemos. Calidad, en aras de lo que también dice Brenda, que tengamos un equipo de monitoreo y evaluación muy riguroso, donde sepamos qué contamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo cuantificamos y desde ahí poder tener una expertise y una base sólida para seguir moviéndonos. Y un equipo que sea un equipo robusto, que sea un equipo que confíe en lo que hace la organización, que esté alineado con la misión y la visión de la organización y sobre todo un equipo que constantemente le estamos haciendo una apuesta por cualificarlo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del contexto y cómo mi equipo está preparado para brindar una respuesta oportuna? Muchísimas gracias a todos. Yo creo que
más inspirador todavía que leerlos ha sido escucharles, escuchar aquí en estas versiones súper breves de lo que hemos podido compartir en esta conversación. Creo que para nosotros como somos crianza, pero sobre todo para el público que nos acompaña, es bien importante como entender que poner sobre la mesa, para nosotros en Somos Crianza, como les digo, poner sobre la mesa la intención de sostener y posicionar la primera infancia como una prioridad, no tiene sentido si no lo sostenemos en el tiempo, porque finalmente, como bien lo saben todos los aquí presentes, la ventana de oportunidad de primera infancia es muy corta. Entonces, la posibilidad que tenemos de actuar en un lapso de tiempo tan corto, la gestación es un momentico de la vida, son 9 meses, y luego los 6, 8 años, de acuerdo como en sus países lo entiendan, primeros años de la vida, pues son un tiempo realmente muy corto para todo lo que hay que hacer. Entonces, escucharlos en sus apuestas tan firmes, uno, con respecto a insistir en que la inversión tiene que ser permanente, en tener la capacidad de convencer a otros para que así sea, ¿sí? En este ecosistema de trabajo muchos dicen, es que es difícil encontrar financiadores, pero no lo difícil no solo es encontrarlo, es convencer al financiador para que quiera seguir trabajando solo en el nicho de trabajo de primera infancia o prioritariamente. Lo otro que me llega pues así como me hace mucha resonancia es que es importante conseguir financiación, es importante conseguir como los modos, los recursos, pero también la voluntad de la gente, por la vía del voluntariado, por la vía de dejar capacidad instalada, por la vía de también, digamos que ayudar a que la gente en los territorios, indistintamente de cuál de los procesos de trabajo sean, eh, asuman con plena conciencia lo que significa la corresponsabilidad en el plano de trabajo de la primera infancia, ¿no? Creo que es bien interesante. Y bueno, creo que además ustedes en las experiencias y lo mismo los colegas de las otras tres experiencias, lo que nos enseñan y nos muestran es una altísima capacidad también de diversificar las fuentes, de actualizar los modelos, y eso solo se logra con algo que los caracteriza a todos ustedes, a todos los que finalmente decidimos poner en voz alta en el reconocimiento, y es que hay un altísimo compromiso también con la generación de evidencia. Ese es un mecanismo que hace que podamos demostrar que lo que estamos haciendo sí funciona y para qué funciona, ¿sí? Y ese sí funciona no es para un asunto, digamos, muy distante de los niños y niñas, sino sí funciona en términos del desarrollo o de lo que sucede en los niños y las niñas de unas y otras formas. Creo que experiencias también como la de IO2 que conecta a México y Colombia, que pone sobre la mesa la posibilidad de aprendizajes compartidos, o la de Child Fund que tiene unos procesos de réplica importantes, no solo en este continente, sino en otros, también nos da pistas sobre algo muy importante que también quisiera decir, y es que lo que estamos haciendo en la región por la primera infancia lo estamos haciendo con rigor, con compromiso, con responsabilidad, y, y el mundo nos voltea a ver. Y eso es importante. Creo que para nosotros como Somos Crianza ha sido muy interesante. Nosotros estamos en nuestra primera infancia. Llevamos apenas casi 2 años de existir y las redes del otro continente, del otro lado del mundo, se interesan en lo que estamos haciendo. Se interesan en lo que estamos conectando. Por supuesto, lo que ustedes hacen es absolutamente importante en el sentido en que nos están demostrando, no solo a la región, sino al mundo, que trabajar por primera infancia es importante, es relevante, sí se puede hacer, sí se puede sostener, pero implica sostener no solamente el proyecto como tal, sino la capacidad de actualizarse, de seguir aprendiendo juntos, de seguir reconociendo quiénes son esos niños y niñas de la región en su amplísima diversidad cultural y étnica, que creo que también los aquí presentes son, digamos que, embajadoras y embajadores de este propósito. Muchísimas gracias por todo pues por todas las ideas, por toda su generosidad. Esperamos que cuando esto quede puesto en la publicación, sea
digamos, muy enriquecedor y todas las personas que lo puedan ver le saquen el juguito, que sigamos en contacto, que nos pongamos más en contacto. Yo traigo aquí un término que utilizó Tadiana, que trabajemos en comunitariedad, como el caracol. Creo que es importante que nos sigamos conectando, que entendamos que esto solitos no lo vamos a lograr. Y pues agradecerles por su interés, por darse a la tarea de postularse, por darse a la tarea de contarnos y de estar aquí para compartir su experiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a pasar ya al cierre de nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. a ustedes. Ya para cerrar, entonces, creo que estamos muy emocionados desde el Comité General de Somos Crianza con todo lo que ha sido este proceso. Les invitamos a consultar el informe final de experiencias significativas por la primera infancia 2025 en nuestra página web www.somoscrianza.net. En la página también está en su versión en portugués. Por ahora tenemos el informe en español y también a través de nuestras redes sociales en Instagram, en LinkedIn, y este video de este webinar va a quedar subido en el YouTube de Somos Crianza. Muchísimas gracias a todos por estar acá, muchísimas gracias por su generosidad, por compartir sus experiencias y por aportar a este gran ecosistema de trabajo de la primera infancia en la región y en el mundo. Queremos que por favor no, no decaigamos en el esfuerzo, sigamos insistiendo en lograr que cada vez y con más fuerza y con más volumen, la primera infancia sea una prioridad en las agendas de cada uno de los rincones de nuestra región. Muchísimas gracias por estar acá y que tengan un feliz resto de día.